Melquisedec, este nombre extraño que aparece en el capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Y fíjate, te lo voy a explicar de esta manera. ¿Abraham era de Israel o no? Es una pregunta que puede sonar muy fácil. ¿Abraham era de Israel o no era de Israel? ¿Por qué no? Es otra pregunta que parece que ¿Jesús era cristiano o no era cristiano? No, Jesús no era cristiano. Jesús es el Cristo. Entonces, y los que creemos que Jesús es el Cristo, somos cristianos. ¿Ya? Ok. ¿Abraham era de Israel o no era de Israel? No, porque Abraham era el abuelo, o mejor primero, el papá de Isaac. Isaac era el papá de Jacob y Esaú. Y de Jacob Dios le cambió el nombre, se llamó Israel, y de ahí salieron el pueblo de Israel. Entonces, fíjense, no podía ser del pueblo de Israel porque el que dio origen a Israel era nieto de Abraham. ¿Ya? Y fíjate, entonces no puede ser de Israel porque era el abuelo. Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Uno de esos hijos se llamó Leví. Otro hijo de esos 12 hijos se llamó Judá. De estos 12 hijos salieron las tribus, las 12 tribus. Entonces, de la tribu de Leví nació un caballero que se llamaba Aarón. Y este Aarón, que era descendiente de Leví, que era descendiente de Jacob, que Jacob era el nieto de Abraham. ¿Ya? De este caballero, Leví, Aarón, salieron el sacerdocio. ¿Ya? Si tú tenías el apellido Aarón, podías ser sacerdote. Pero si no tenías el apellido de Aarón, no podías, no había ninguna posibilidad de ser sacerdote. ¿Ya? Es decir, tenías que ser de la familia de Aarón y de la tribu de Leví para ser sacerdote. Pero si no eras de la familia de Aarón y por ende no eras de la tribu de Leví, no podías ser sacerdote. Ok, había otro caballero que se llamaba Judá. De Judá nació con el tiempo un caballero que se llamó David, el rey David. Y la promesa decía que el Mesías iba a ser descendiente de la tribu de Judá y particularmente de la familia de David. Entonces tenemos dos familias diferentes. Tengo la familia de David y tengo la familia de Aarón. La familia de Aarón es de la tribu de Leví. La familia de David es de la tribu de Judá. La familia de David daba origen al que tenía que ser el rey de reyes, el Mesías. La tribu de Leví, la familia de Aarón, daba origen a los sacerdotes y sumos sacerdotes. Pero había otra profecía que decía que el Mesías iba a ser a la vez sacerdote y rey. Y Mesías es básicamente ser ungido con aceite en la cabeza y designado para una función. Y esa función, particularmente lo que estamos viendo, es rey y sacerdote. Pero mientras Jesús estaba aquí en la tierra, no podía ser sacerdote, porque era descendiente de David.
de la tribu de Judá. Y los sacerdotes eran descendientes de Aarón, de la tribu de Leví. Tenemos un problema, porque el Mesías tenía que ser, además de rey, sumo sacerdote. Pero mientras estaba aquí en la tierra, no podía hacerlo. Les voy a adelantar la historia, aunque ya la saben. Cuando Jesús muere en la cruz, derrama su sangre, establece un nuevo pacto. El derramamiento de la sangre de Jesús implicó el inicio del nuevo pacto. Ahí comenzó. Pero este nuevo pacto, que leímos en Jeremías 31, versos 31 al 34 en la clase bíblica, este nuevo pacto tenía como primera cláusula una que se dividía en dos. La primera cláusula decía, como resultado de este pacto establecido, Dios lo iba a resucitar. Y cuando Cristo resucita, ya está en el nuevo pacto. El nuevo pacto está actuando. La resurrección de Cristo es el nuevo pacto actuando. Ayer con los jóvenes le hice hacer una filita en la cual le explicaba esto. ¿Por qué? Porque esto que estoy explicando es importante, muy importante. Cristo muere, el nuevo pacto comienza. Cristo resucita, ya es parte del nuevo pacto. Pero en ese acto de resurrección es cuando Cristo es hecho sumo sacerdote. Es en la resurrección que Cristo es hecho sumo sacerdote, pero de acuerdo no a la familia de Aarón, sino a una figura mucho más importante que existió en el tiempo de Abraham. Y esa figura mucho más importante, que era más importante que Abraham, se llamaba Melquisedec. Que no se sabe el origen, no se tiene idea del pasado ni del presente, del futuro, no se tiene idea. No se tiene idea quién eran sus padres, no se tiene idea de nada. Así que se plantea y dice, debe ser eterno este hombre. Ok, se usa Melquisedec como figura para decir, ¿sabes qué? Jesús llegó a ser sumo sacerdote cuando resucita. Y en su resurrección, al ser sumo sacerdote, es de la línea, no de Aarón, sino de una línea superior a Aarón. ¿Por qué? Porque es superior a Leví. ¿Por qué? Porque es superior a Jacob. ¿Por qué? Porque es superior inclusive a Abraham. Melquisedec es superior a Abraham. Y el sumo sacerdocio de Cristo es superior a vuestro Padre. Eso está diciendo Hebreos capítulo 7. Para que me comprendan lo que vamos a hablar. Hebreos 7, verso 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y este Melquisedec lo bendijo, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia. Sedec es la palabra hebrea para justicia. Sedec significa básicamente fiel a la relación que se ha establecido, particularmente con Dios y con los suyos. La esencia de la palabra Sedec es fidelidad, como la fidelidad que tiene una madre con su hija o con su hijo. ¿Ya? Eso es Sedec. Bueno,
ese Melquisedec significa rey de justicia. Sedec es la palabra justicia. En inglés se entiende mejor, es la palabra righteousness. Y luego también rey de Salem. Salem es el nombre antiguo de Jerusalén, que significa rey de paz. Cuando la justicia, la rectitud, la integridad, la coherencia entre los dichos y los hechos se establece en un lugar, la paz reina. La paz es consecuencia de la integridad, la rectitud de nuestras relaciones. Ok, fíjese lo que dice el versículo 3, lo que le mencioné. Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante o parecido al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. ¿Estamos claros? Ya, este es el personaje Melquisedec. Continúa diciendo, consideren la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad los hijos de Leví reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibe el diezmo de Abraham. Y bendijo al que tenía las promesas. ¿Y quién bendice a quién? Melquisedec bendice a Abraham. Y acá dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién era mayor? El escritor está diciendo, fíjense, le está escribiendo a gente hebrea, gente que creía que lo mejor que ellos tenían era su sacerdocio y que los más altos que ellos tenían eran sus sacerdotes y su sumo sacerdote que servían en el templo. Y entonces el escritor les dice, hay algo más grande. Hay alguien mayor que un sumo sacerdote de acuerdo al orden de Aarón. Hay un sumo sacerdote que aparece en la Escritura que es más grande que lo que ustedes piensan y que ustedes ven. Este sumo sacerdote se llama Melquisedec. Ok, está poniendo sus argumentos. Y acá aprovecho de decir, tú crees que tu país es grande, nuestro país es grande, todas las grandezas que queremos decir, mi apellido, mi raza, mi color de piel, lo que queramos. Algunos se sienten orgullosos de pertenecer o haber logrado algo, pero en realidad, hermanos, nuestros logros o nuestras procedencias étnicas o del país que hemos nacido no es nada. Hay alguien mayor. Siempre es así. Y ese mayor es Jesús, el Cristo. Cuando aparece el racismo o el clasismo u otro tipo de cosas entre los hermanos, es una actividad satánica que busca dividir el cuerpo de Cristo por la nacionalidad o el origen étnico. Y eso no debe pasar. Bueno, acá teníamos este problema. Los hebreos creían que el sacerdocio de Aarón era lo máximo. Y por eso el escritor está diciéndole, espérate, hay algo mayor, es el sacerdocio de Melquisedec. Versículo 8, aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, hablando de los sacerdotes de Aarón, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive y por decirlo así, por medio de Abraham, también Leví. Acuérdense, Abraham, Isaac, Jacob
las 12 tribus y entre ellos Leví. Y básicamente el escritor le está diciendo, Abraham es mayor que Leví, porque es el abuelo, pero Melquisedec es mayor que Abraham, porque es quien bendice. Porque, versículo 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Estaba en sus genes. Él estaba, ¿quién? Leví. Básicamente eso. Versículo siguiente, versículo 11. Ahora bien, acuérdense, ellos creían que lo máximo en sacerdocio era el sistema de Aarón. Era lo perfecto. Y entonces el escritor les dice, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? A ver, está diciendo, pero espérate. El antiguo sacerdocio no era perfecto. ¿Por qué no era perfecto? Porque se hizo necesario establecer otro sacerdocio. ¿Cuál? El de Cristo. ¿Y que era de acuerdo a quién? De acuerdo a este sacerdocio de Melquisedec. Le está llamando a decir, ¿sabes qué? No solo el sacerdocio quedó terminado. El antiguo pacto quedó terminado. ¿Por qué? Porque hay un nuevo pacto, como hemos dicho. Versículo 12. Porque cuando cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Y acá, ¿cómo? Sí, acuérdense. En el antiguo pacto, mediado por sacerdotes, que tenía que ver con familias determinadas, con una nación determinada, el sacerdocio vigilaba quién podía acceder a adorar a Dios, como hemos visto en todas las clases. Si la persona estaba con una enfermedad de la piel, si la persona estaba con una regla más allá de lo debido, si la persona había tocado a un muerto, no podía acceder a presentar un sacrificio delante de Dios. No podía ir delante de Dios. Inclusive, si era un publicano, como en el caso del publicano que recolectaba impuestos para Roma, no podía presentarse con sacrificios delante de Dios porque el sacerdote le decía, no, tú estás trabajando y tocando a personas inmundas, no puedes venir. Pero además, los 10 mandamientos, si incumplían los 10 mandamientos, no robar, no matar, no tener dioses ajenos, no guardar el día sábado, y todos estos 10 mandamientos, si no cumplían esos 10 mandamientos, te expulsaban del pueblo o te mataban. Quebrabas el pacto, porque los 10 mandamientos eran los límites. Entonces, los sacerdotes vigilaban quién podía acceder, pero también mediaba quién podía acceder. Si habían quebrado los 10 mandamientos, imposible de acceder, porque salías del pacto. Pero si estabas contaminado ritualmente, tenías que realizar ciertas purificaciones para presentar adoración al Señor. Ok. Fíjense, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque el texto dice, y bellísimo este texto, versículo 12, porque cuando cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Y aquí está diciéndole a esta gente que entendía lo que estaban diciéndole, el sacerdocio cambió la ley, cambió la forma de acercarse a Dios. Ahora es otra manera. No necesitas presentar este sacrificio para purificarte. No necesitas decir que quebré uno de los 10 mandamientos, entonces estoy fuera del pacto. No. Si quebraste uno de los 10 mandamientos o los 10, hay perdón para ti, porque la ley cambió. Porque hay otro sacerdote.
en la cual Dios estableció por su sangre un nuevo pacto que dice que hay perdón para ti, porque el sacerdocio cambió. Y tu forma de acercarte a Dios no es la de antes. ¿Por qué? El sacerdocio cambió, la ley cambió. El sacerdocio y la ley van de la mano. Hay un nuevo sacerdocio y hay una nueva forma de acercarse a Dios. Eso está diciendo. Fíjate. Versículo, leo de nuevo. Porque cuando cambia el sacerdocio, versículo 12, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Pues aquel de quien se dice estas cosas pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor, o sea Jesús, el Cristo, descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a hacerlo no sobre las bases de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de su vida indestructible. ¿Se acuerdan que les dije que antes, cuando él estaba vivo, no era sacerdote? Cuando muere y resucita por el poder de su vida indestructible, ¿dice acá eso? A ver. Según el poder de su vida indestructible. La razón de por qué Cristo llega a ser sacerdote es por su resurrección, por su vida indestructible. Y eso es como... ¿Por qué? Porque Cristo, al resucitar, fue establecido como nuestro sumo sacerdote. Cambiando el sacerdocio, cambia la ley. Entonces dice, pues versículo 17, pues de Cristo se da testimonio. Ahora el escritor va a una profecía que encuentra en los Salmos y dice, esto no se aplica a David, esto se aplica a Cristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero fíjense, Dios está hablando con David y el Espíritu habla a través de David y escribe, tú eres sacerdote para siempre. ¿Cómo le dijo Dios a Jesús? ¿Cuándo? Es como que adelantó esta expresión. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es como que se lo dijo a David, David lo escribió, pero no en el tiempo de David se cumpliría eso. ¿Cuándo se cumpliría eso? Cuando Dios le dice en acto concreto que tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. En el momento de su resurrección aparece esta declaración por el poder de su vida indestructible. Es como si Dios hubiera escrito un diálogo y lo hubiera puesto en la boca de David, pero ese diálogo correspondía a otro momento de la historia. Y el momento de la historia era la resurrección de Jesús, el Mesías. Y en ese momento la declaración aparece, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Fíjense cómo va la lógica, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Es una tremenda crítica, es una tremenda crítica. Está hablando a gente hebrea que decía lo que el sacerdocio arónico era lo mejor de lo mejor.
y le dice, sabes que todo esto queda fuera, porque la verdad de las cosas no nos ayudó en nada. Sí, fueron profecías, pero la ley no nos sirve. La ley per se no nos sirve. Fíjense, un ejemplo. Tengo una amiga en Chile que tenía a sus hijos pequeñitos y el hijo de 7 años va corriendo hacia salir a la calle y venía un auto y yo le grito, ¡detente! Y el niño se para. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no se para, lo atropellan. Entonces, yo no alcanzaba, le grité al niño. Y esta amiga mía me dice, no quiero que le grites a mi hijo. La norma, ¿sirve de algo esa norma? ¿O ustedes prefieren que yo le grite a su hijo en esa instancia? Pero ¿qué hacemos en nuestras cabezas? La norma pasa a ser más importante que la situación vivida. Bueno, los hebreos estaba pasando eso. La norma pasa a ser más importante. Y el escritor está diciéndole, pero en realidad no nos sirvió mucho, no nos hizo perfecto, no nos permitió llegar a lo que debíamos llegar. Por eso se introduce, dice el versículo 19, una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. ¿Cómo se acercaban a Dios antes? Bueno, con los sacrificios. ¿Hasta dónde llegaban? Hasta el altar de bronce. Y ahí estando en el altar de bronce, después de haber hecho una serie de ceremonias de purificación, finalmente pueden presentar una ofrenda de adoración. Sin la purificación no pueden presentar. Ok, presentan la ofrenda y Dios los acepta y llegan ante Dios. Pero ¿sabes qué? Eso no sirve mucho. No hay ni un cambio de adentro. Cuando solo hay normas y que quebramos las normas, o cuando cumplimos las normas, solo hay cambio de afuera. Solo hay cambio de afuera. Yo ya dejé de beber. Ya no estoy comiendo pan. Eso es mentira. Porque como dice alguien, el café va con el pan. Pero cuando la norma no va dentro del corazón, no hay cambio. No hay cambio. Bueno, el asunto es que, vuelvo al versículo 20, y por cuanto no fue sin juramento, y ahora aquí aparece un argumento bellísimo, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. ¿Qué como sin juramento? Sí, Dios no juró para que ellos fueran sacerdotes. Acá ahora hay otro, pero él, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre. Hermano, acuérdense lo que les dije al comienzo. ¿Se acuerdan cuando comenzó el nuevo pacto? ¿Cuándo? Con la muerte de Jesús. ¿Y qué había jurado Dios? Acá lo dice. Tú eres sacerdote. ¿Y cómo llega a ser sacerdote? Entonces, ¿qué le juró? ¿Y qué implicaba? ¿Cómo llegaba a ser sacerdote? En el juramento que tú vas a ser sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec, estaba implícito que Dios le estaba jurando al Hijo que lo resucitaría. Era parte del pacto. Cuando Cristo resucita, aparece una nueva humanidad. El eterno Hijo de Dios hecho hombre ahora ha sido cuerpo glorificado. Y sabes tú que por la fe en el resucitado, nosotros somos parte de esta nueva humanidad. ¿Te acuerdas cuando Pablo habla del segundo Adán? Cristo es ese segundo Adán. Y nosotros en él somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas.
partes de esta nueva humanidad. Entonces el versículo 22 dice, por eso Jesús ha venido a ser fiador, leo de nuevo, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Aleluya. Fíjate, ¿cuándo sucede esto? ¿En la cruz? ¿Cuándo? Cuando Él resucita, Él es hecho sumo sacerdote y entra en los cielos. Y fíjate, hermanos, fíjate lo que dice. No importa el pecado que hayas cometido. Bueno, sí importa. Pero para lo que voy a decir, no importa el pecado que hayas cometido. No importa el proceso en la vida en que tú estés ahora, ahí. El sumo sacerdote que tienes a tu favor es Jesús el Mesías, misericordioso, compasivo, lleno de gracia. Y fíjate, Él intercede por ti. No María, ningún santo, nada, ninguna virgen que pudiera inventar, ni la negra, ni la blanca, ni el color que tú quieras. No. El único mediador e intercesor que tenemos para con nosotros es aquel que perpetuamente, por su vida indestructible, por su resurrección, amén, Él está presente ahora. Ahí intercede. ¿Para cuándo? Para los momentos de mayor necesidad. No importa en qué circunstancias estás viviendo. No importa si te sientes solo o sola, desamparada. Eso es mentira. El Señor, tu Dios, Jesucristo, el Salvador, está contigo e inclusive más, intercede ante el Padre porque Él es sumo sacerdote para siempre. Fíjense el versículo 26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote. Aquí donde dice la palabra santo debiera decir misericordioso. Y yo hasta le diría, subrayen ahí y digan misericordioso. Inocente. Les digo misericordioso porque es la palabra ocios. Y la palabra ocios en el griego se conecta con el hebreo que tiene que ver con misericordia. Misericordioso, cuando dice seré misericordioso con el que seré misericordioso, el Señor usa la misma palabra que aquí aparece en el griego para santo. Santo debiera ser traducido como misericordioso en este texto. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque todo lo que viene diciendo es que quien tenemos en los cielos como nuestro intercesor, como nuestro mediador, como aquel que podemos confiar, que es digno de confianza, es misericordioso y no toma en cuenta tu miseria. O lo voy a decir de otra manera, tu miseria que es puesta delante de aquel que es misericordioso, mueve el corazón de aquel que es misericordioso a la acción. Tu miseria, tu dolor, tu llanto, tu angustia puesta a los pies de Cristo hace que Cristo actúe. Todo eso encierra esa palabra misericordioso, santo, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque este Jesús lo hizo una vez para siempre cuando Él mismo se ofreció. Y acá, hermanos, estuve soñando con este versículo. ¿Cuándo se ofreció? Y ustedes me van a decir, está claro, en la cruz. Pero no, es en la cruz.
su resurrección, su entrada en los cielos y su presencia delante del trono, ahí se ofreció. Es todo el proceso. Cuando dice el texto, estamos hablando que el sumo sacerdote es el que se ofrece. ¿Y cuándo Cristo llegó a ser sumo sacerdote? ¿Al morir? Al resucitar. ¿Y cuándo Cristo se hace presente delante de Dios para presentar la ofrenda de su propia vida indestructible? Cuando entra en los cielos como sumo sacerdote y es recibido por el Padre con los brazos abiertos. ¿Y saben quién va detrás de eso? Detrás de él, como dice, ¿cuál era el dicho que dijo mi hermano en la mañana? No me acuerdo, pero es un dicho mexicano. Síganme los buenos. Estábamos ahí, pero el síganme los buenos es porque Él es bondadoso y misericordioso. Y Él nos justificó por su muerte, resurrección y entrada en los cielos. Fíjense lo que termina diciendo. Él mismo se ofreció porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento que vino después de la ley designó al Hijo hecho perfecto para siempre. Vuelvo a decir, ¿cuándo Dios estableció el nuevo pacto? En la cruz. ¿Qué implicaba ese nuevo pacto? El primer hecho que involucra el nuevo pacto es su resurrección. Y esa resurrección implicó que Él llegaba a ser sumo sacerdote. Cambiando el sumo sacerdote, cambia la ley entera. Entonces tenemos este sumo sacerdote que entra en los cielos, misericordioso, lleno de gracia, fiel, que lo cambió todo. Es por quien podemos llegar a la presencia del Padre. Podemos ir con nuestras culpas, nuestros pecados, confesarlo, pero también podemos ir con nuestras luchas personales que hay en la vida y que a veces nos aprietan más de lo que creemos. Y podemos confiar, porque aquel que juró al Hijo también es el que nos promete que estará con nosotros. Como he dicho otras veces, Dios no prometió que ibas a pasar, y digo de nuevo, no prometió que ibas a pasar por el valle del dolor, de los problemas, de la angustia, pero sí prometió que Él iba a estar contigo en esos momentos. Él está contigo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por poder acercarnos a comprender más de esta belleza. Que Él es nuestro sumo sacerdote, lleno de gracia, de misericordia, de fidelidad, en quien podemos confiar y que es superior a Abraham, Isaac, Jacob, Leví o cualquier otro. Gracias porque Él es perfecto. Es lo que necesitábamos. Gracias porque en Él encontramos palabras que nos fortalecen, nos animan, nos consuelan. Señor, bendícenos en los tiempos que estamos viviendo. Bendícenos en los momentos difíciles que pudiéramos estar pasando. Señor, muestra tu gloria, aunque a veces no podamos ver lo que tú estás tratando de hacer en nosotros. Señor, permítenos ver tu gloria y tu mano actuando. Glorifícate, tú eres experto en glorificarte en nuestros desastres. Señor, hazlo nuevamente. Tú que resucitaste muerto, tú que permitiste que caminara sobre las aguas, tú que abriste las aguas, Señor, hazlo de nuevo. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.